Amén. Entonces, hermanos, qué alegría que podamos de vuelta reunirnos por este medio con la ayuda de nuestro amado Señor, y vamos a pedirle al Señor que esta noche Él esté ayudándonos, hablándonos y preparando nuestros corazones para recibir su palabra de un tema tan importante que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Es un capítulo muy importante con relación a la escatología, con relación al estudio de los últimos tiempos, de las cosas que van a venir. Y creo que la iglesia debería ser consciente, debe saber, por eso está escrito, por eso el Señor nos dejó escrito esto. Y es muy importante que entonces podamos acercarnos a su palabra y poder leer lo que nos espera, amados hermanos. Señor, en esta noche te queremos dar a ti primeramente la gloria, porque tú eres digno de ser exaltado y glorificado, Señor. Tú has vencido a la muerte, has resucitado de los muertos, y es por medio, Señor, de tu sacrificio que hoy nos podemos acercar a nuestro Dios y a nuestro Padre, por medio de tu obra preciosa, Jesús. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias porque eres nuestro hermano mayor, nuestro sumo sacerdote, porque tú eres el camino, la verdad y la vida que nos ha conducido al Padre. Padre del cielo, te honramos, te bendecimos. Gracias por ese amor que nos has demostrado mandando a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y en esta noche queremos que tu Espíritu, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, para que la palabra de esta noche, Señor, pueda ser una palabra que nos llegue directamente de parte de ti, y cree en nosotros, Señor, el deseo, la expectativa de que tu reino venga, se establezca aquí, Señor, ese tiempo glorioso que estamos deseando, Señor. Y mientras te esperamos, que podamos tener el deseo, Señor, de poder conocerte cada vez más, de poder experimentarte cada vez más a través de tu palabra, de tu espíritu. Señor, que podamos abrazar esa cruz todos los días para negarnos a nosotros mismos y así, Señor, experimentarte cada vez más desde adentro, Señor. Que esos ríos de agua viva, Señor, que has depositado en nosotros por tu espíritu, puedan brotar desde adentro, Señor, y llenarnos y eliminar todo lo nuestro, Señor. Que podamos expresarte, Señor, perfectamente en este tiempo mientras te esperamos, y podamos llevar fruto, Señor, mucho fruto, porque tú eres glorificado a través de que llevemos mucho fruto. Señor, que tu nombre sea glorificado y que ese fruto que llevemos para ti, Señor, pueda permanecer. Gracias por los santos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu espíritu, Señor. Y prepáranos en este tiempo, Señor. Te lo pedimos y te agradecemos, confiados en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermanos, hemos llegado entonces, como decíamos, al capítulo 20. La semana pasada, en realidad hace 2 semanas, compartimos lo relacionado a la segunda venida del Señor, y es esa venida gloriosa con sus santos ángeles para establecer su reino aquí en la tierra. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 19, que desde el verso 11 dice: verdadero, entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. O sea que el Señor en su segunda venida, amados hermanos, viene con justicia para juzgar y para pelear. Esa es la segunda venida del Señor. Hermanos amados, al Padre le ha complacido entregar todo el dominio a su Hijo, y es el Hijo el que ha recibido del Padre esa delegación para juzgar. Él va a juzgar a la tierra, y para eso Él está viniendo, para sojuzgar a toda la tierra. Y el trabajo del Padre es llevar todas las cosas que están en los cielos y en la tierra al dominio de su Hijo Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros nos aproximamos al capítulo 20, nosotros ahora vemos este periodo de 1000 años. Es un periodo que el mismo Señor nos declara por su palabra, y es un periodo que va a durar 1000 años y tiene que ver con el gobierno del Señor aquí en la tierra. Y, amados hermanos, antes de poder leer este periodo de los 1000 años o del milenio, del reino mesiánico del Señor, vamos a decir, hermanos, rápidamente que hay diferentes posturas acerca del milenio. Hay algunos hermanos que
por ejemplo, son postmilenialistas. Ellos, por ejemplo, creen que el milenio en realidad no es un tiempo literal, sino que es un tiempo amplio donde la iglesia tiene que llegar a conquistar toda la tierra y a dominar toda la tierra para que el Señor venga después de ese tiempo donde la iglesia va a dominar por 1000 años. Entonces ese es el postmilenialismo. Los postmilenialistas son aquellos que creen que el Señor vendrá después de una era gloriosa de la tierra donde va a dominar el mundo por medio del evangelio, y por eso estos hermanos insisten mucho en el reino ahora, en el evangelio que tiene que llevarnos a ocupar lugares importantes para conquistar todo el mundo. Entonces el postmilenio, digamos que determina entonces la venida del Señor. Entonces aquellos que son postmilenialistas creen que el milenio es un tiempo glorioso que va a llegar a cumplirse a través del evangelio y de la iglesia, y después de ese tiempo recién el Señor viene aquí a juzgar y ya está la eternidad. Después están los amilenialistas. Los amilenialistas también, como los del postmilenio, creen que, digamos, este tiempo del milenio es un tiempo simbólico, alegórico, no es un tiempo literal, sino que es un tiempo donde comienza desde que el Señor Jesús murió y resucitó, ascendió a los cielos, y es como que hoy estamos viviendo ese milenio donde ya el Señor reina, donde ya Satanás fue atado y donde ya la iglesia tiene el dominio de manera espiritual. Entonces, una vez que el Señor decida, el Señor viene, ellos creen en el arrebatamiento, pero cuando el Señor viene, juzga, manda al lago de fuego a aquellos que van al lago de fuego y comienza la eternidad con la nueva Jerusalén. Entonces, estas dos escuelas creen en la venida del Señor, ¿verdad? Después de este periodo del milenio. Para los amilenialistas es un periodo simbólico, para los postmilenialistas es un periodo de 1000 años fructífero de la iglesia donde va a dominar. Hay otras características también de estas dos escuelas, pero está la tercera interpretación, que es la que, digamos, por 300 años la iglesia primitiva creyó, y que son los premilenialistas. ¿Quiénes son los premilenialistas? Son aquellos hermanos que creen, o que creemos, porque yo me incluyo entre ellos, que el Señor tiene que venir primero en su segunda venida para que entonces tenga efecto el milenio, que es literal y que va a durar efectivamente 1000 años acá en la tierra. Ese tiempo glorioso donde el Señor Jesús va a reinar físicamente después de haber descendido, después de haber vuelto para establecer su reino. Entonces la interpretación que damos al capítulo 20 no es una interpretación simbólica, sino que es una interpretación mayormente literal. El simbolismo depende mucho del contexto, ¿verdad? Porque también hay símbolos, obviamente, pero en general el capítulo 20 es literal para los premilenialistas. Amén, hermanos. Entonces, después de haber dicho un poquito estas tres posturas, vamos ahora a dar lectura a los primeros versículos del capítulo 20 para empezar a comentar un poquito con la ayuda del Señor. Dice el versículo 1: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Hasta aquí vamos a leer la primera parte. Hermano, lo primero que nosotros vemos acá es cómo a Juan, después de la segunda venida y de la batalla de Armagedón, ahí en el capítulo 19, se le muestra un ángel que tiene una cadena grande y que tiene la llave del abismo. Ese abismo, hermanos, es el mismo que nosotros encontramos en el capítulo 9, cuando esa estrella cae del cielo, que es Satanás, y se le da la llave del abismo para que él abra el pozo y salgan todos esos espíritus de demonios, esa forma de langostas, y también salía el rey de esos espíritus, que era Apolión. Entonces ese abismo está en el fondo del mar, y cuando el Señor vuelve y ya termina Armagedón, lo primero que hace el Señor para establecer ahora su reino, podemos decir físico, ¿verdad? Porque ya el reino del Señor está en nosotros.
pero de manera espiritual, para cuando llegue la manifestación de ese reino visiblemente, lo primero que hace el Señor es mandar a un ángel para que pueda atar a Satanás, le pone un sello, lo manda al abismo, lo encarcela por ese tiempo de 1000 años para que no engañe más a las naciones. Y dice que después de un tiempo tiene que ser suelto. Hermanos, acá nosotros vemos el descenso de Satanás. ¿Se acuerdan? Satanás, antes de Génesis, nosotros podemos ver que entre el primer versículo y el segundo versículo del capítulo 1 de Génesis, podemos encontrar la rebelión de Satanás, porque el primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ya en el segundo versículo nos muestra la palabra que había un desorden. Por ende, creemos que entre el primero y el segundo versículo se produjo la primera rebelión de Satanás, donde el Satanás es expulsado del tercer cielo por parte de Dios y arrastra la tercera parte de los ángeles que fueron engañados también, y entonces es expulsado del tercer cielo a los aires, porque él es el príncipe de las potestades de los aires. Digamos que es expulsado sobre la tierra. Pero nosotros vemos al final, en el capítulo 9, que esa estrella baja de los cielos, o sea, de los aires donde está ahora Satanás, a la tierra. Y eso se produce a la mitad de los últimos 7 años de la tribulación, donde el arcángel Miguel y sus ángeles, en el capítulo 12, dice que pelean contra Satanás. Ya no se halló más espacio para él y fue arrojado ahora a la tierra. Desde ese tiempo, digamos, puede comenzar la última parte de los 7 años finales, que es la gran tribulación, la gran tribulación. Pero ahora nosotros vemos, hermanos, que al final de la gran tribulación ya el Señor viene en su venida gloriosa, pelea contra sus enemigos después de haber arrebatado a su iglesia, y entonces ahora Satanás desciende mayormente de la tierra al abismo. Y por último del abismo nosotros vamos a ver que él va a ser lanzado al lago de fuego. Entonces este descenso de Satanás lo vemos a lo largo de la historia, desde el tercer cielo a los aires, desde los aires a la tierra, de la tierra al abismo para el milenio, y del abismo después va a ser suelto y arrojado al lago de fuego. O sea, es una descenso de Satanás, y él sabe su destino y él quiere llevarse muchísimos con él al lago de fuego. Por eso él no se arrepiente, por eso él trabaja para engañar, por eso él trabaja porque odia a los hijos de Dios y odia a la iglesia. Hermanos, hay un principio para el reino de Dios. Hermanos, no se puede experimentar el reino de Dios sin que Satanás sea expulsado. Cuando nosotros oramos el Padre Nuestro, oramos, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en los cielos, también en la tierra. Porque en los cielos, efectivamente, hay una completa realidad absoluta del reino de Dios, porque fue expulsado aquel que se opuso al reino de Dios. Quiso ser como Dios y fue expulsado. También vemos que cuando Jesús vino a la tierra, una de las cosas que más hizo el Señor Jesús en su ministerio, diciendo que el reino se había acercado a vosotros, y después el Señor dijo, el reino está entre vosotros, es porque el mismo Señor Jesús trajo el reino de Dios. Y cuando el Señor traía el reino de Dios con su misma presencia, su misma venida, él expulsaba a los demonios. Los demonios se manifestaban y él los expulsaba, porque el reino de Dios, para que se manifieste, para que sea una realidad, tiene que ser expulsado el enemigo. No pueden haber dos señores, no pueden haber dos reinos para que el reino de Dios se manifieste. Tienen que ser echados todo lo que se opone al reino de Dios. Y entonces también vemos ese mismo principio, amados hermanos, en el milenio. Para poder el Señor traer su reino absoluto aquí a la tierra y durar por 1000 años, literalmente, lo primero que se hace es atar a Satanás y echarlo al abismo. Entonces el reino de Dios llega en su máxima expresión sobre toda la tierra. Hermanos amados, a veces nuestra experiencia, aún como cristianos, es una experiencia donde de alguna u otra manera no experimentamos toda la realidad del reino de Dios en nuestras vidas, porque capaz no hemos echado fuera a Satanás, capaz no hemos recibido esa ayuda de aquellos hermanos para que todos aquellos espíritus malignos que capaz nos trajimos desde nuestra vieja vida
y que se metieron en nosotros sean expulsados completamente. Y entonces a veces aún los cristianos viven situaciones de dificultad porque, como dicen muchos autores que tienen mucha experiencia, hablan de la demonización de los cristianos. O sea, no estamos hablando de una posesión absoluta, pero sí estamos hablando de demonios, de espíritus que aún deben salir para que estas personas puedan experimentar paz, puedan experimentar completamente el reino de Dios. No solamente, hermanos, entonces debemos vestirnos y resistir con toda la armadura de Dios, sino que también debemos, una vez que resistimos a Satanás, ayudar a las personas que están encadenadas, que están ligadas, para que sean libres y libertarlas con la ayuda del Señor. Porque entonces, cuando Satanás es expulsado, amados hermanos, el reino de Dios en su máxima expresión se manifiesta. Entonces, amados hermanos, también nosotros vemos que la nueva Jerusalén que se describe en el 21 y en el 22 es un tiempo eterno de reino. ¿Por qué? Porque ya Satanás con sus ángeles y todos los que lo siguieron fueron lanzados y expulsados al lago de fuego. Entonces, hermanos, Satanás va a ser mandado al abismo por 1000 años para que no engañe más a todas esas naciones que van a estar en el milenio. Hermanos, el trabajo de Satanás es engañar. El trabajo de Satanás es sutilmente meter mentiras. El trabajo de Satanás es mentirnos constantemente, acusarnos constantemente. Es nuestro adversario y él es el padre de la mentira. Por eso mucha gente está bajo el engaño de Satanás y la iglesia tiene la luz del Señor y tiene que ayudar a libertar a muchísima gente que aún está bajo el engaño y el dominio de Satanás y sus secuaces. Hermanos, dice la palabra que después de un tiempo, o sea, después de estos 1000 años, él debe ser desatado por un poco de tiempo. Yo quiero leer esos versículos para que podamos ya ver lo que va a suceder cuando Satanás sea suelto después de ese periodo de 1000 años. Vamos a leer el verso 7, vamos a hacer un salto, y dice ahí en el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, o sea que el abismo es una prisión, y saldrá otra vez a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y su número era como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego de azufre, en el lago de fuego de azufre y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, esta batalla final después del milenio, no tenemos que confundirla con la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón se produce cuando el Señor vuelve en su segunda venida, destruye ¿a quién? A todos esos reyes y sus ejércitos que se reunieron para batallar contra Jesús, y el Señor apresa al falso profeta, al anticristo, los lanza ya al lago de fuego, y después de haber reinado el Señor por 1000 años y después de haber atado a Satanás por 1000 años, Satanás es suelto a engañar a aquellas naciones sobre las cuales van a reinar el Señor y los santos vencedores. Y esa es la última batalla, donde de vuelta después de 1000 años, hermanos, es increíble, las naciones van a ser de vuelta engañadas por Satanás. Acá se demuestra que Satanás no va a cambiar, no se va a arrepentir y va a seguir engañando y va a seguir queriendo ser el usurpador del lugar de Dios, porque Satanás está celoso de Dios, odia a Dios, él quiere ser adorado, él quiere recibir toda la gloria, por eso le tentó al mismo Hijo de Dios para que lo adore. Y por eso trabaja para que todas las naciones puedan ser engañadas y puedan adorarlo a él. Amén, hermanos. Entonces esta es la última rebelión e intento de Satanás de usurpar el lugar de Dios. Y ya ahí, después del milenio, Dios manda directamente fuego del cielo para aniquilar a todas estas naciones que fueron otra vez engañadas y probadas, y a Satanás que los engañaba al lago de fuego. Amén, hermanos. Entonces ahora yo quiero, hermanos, mostrarles que estas naciones que, digamos, van a ser engañadas son las naciones que sobreviven
después de los 7 años de la tribulación. Hermano, la palabra de Dios nos muestra que van a haber muchas naciones al final de la gran tribulación, atención, que van a sobrevivir, que van a quedar vivas cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia y a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Vamos a ir a Zacarías un ratito y vamos a leer 2 pasajes acerca de lo que estamos diciendo con relación a estas naciones que van a sobrevivir los últimos 7 años que creemos nosotros, que creo yo que son la última semana de Daniel, que todavía debe comenzar y estamos bastante cerca. Zacarías capítulo 13. Vamos a leer el versículo 8. Miren lo que dice acá, hermanos. Zacarías 13, 8. Dice así: y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que 2/3 serán exterminados y se perderán, mas el otro tercio quedará en ella. A este tercio, o sea, a estas naciones sobrevivientes, lo meteré en el fuego, o sea, van a ser probados, van a ser juzgados. Lo fundiré como se funde la plata, lo probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, esas naciones, se está refiriendo él a esas naciones que sobrevivan, y yo lo iré, yo diré pueblo mío, y él dirá Jehová es mi Dios. O sea que acá sin entrar mucho en los detalles, nos muestra la palabra que hay un tercio que quedará en la tierra al final de los días, cuando el Señor venga. Vamos a Zacarías 14, al verso 16. Ya en el contexto del día de la venganza del Señor, amados hermanos, en el verso 16, miren lo que dice ahí. Cuando ya el Señor viene, cuando ya el Señor efectúa la batalla en Armagedón, en el verso 16 dice lo siguiente: todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que si alguna familia de la tierra no sube a Jerusalén para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, no habrá lluvia para ellos. Y si la familia de Egipto no sube ni viene, no habrá lluvia para ellos, sino que vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no suban a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no suban para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Hermanos, esto ya es en el periodo del milenio. Dice que estas naciones que sobrevivan de la batalla de Armagedón son las naciones que van a tener que subir de año en año a adorar al Rey que va a estar en el monte Sión, en Jerusalén, y si no suben van a ser juzgadas. Entonces, yo quiero llamarles la atención, amados hermanos, al hecho de que durante este tiempo del milenio, que yo creo que es literal, es futurista, o sea, yo soy futurista y literal, creo que todavía va a venir y creo que se va a inaugurar cuando el Señor vuelva. Primero el Señor viene y entonces Él inaugura el milenio, literalmente hablando, sobre la tierra, y las naciones que queden vivas después de esa tribulación van a enfrentar un juicio que está en Mateo 25, y aquellas ovejas que ayudaron a los santos durante el tiempo de prueba van a entrar al reino. Y esas son las naciones sobre las cuales los santos vencedores y el Señor van a gobernar la tierra. Amén, hermanos. Quiero que sea claro este aspecto de las naciones. Entonces, en el milenio van a haber 2 categorías de personas. Van a estar las naciones con sus cuerpos naturales, pero van a estar también los santos que ya pasaron por la glorificación, ya resucitaron o ya fueron transformados, glorificados. Entonces vamos a tener nosotros cuerpos glorificados. 2 tipos de cuerpos. Nuestro cuerpo que va a ser glorificado ya no va a tener el pecado, ya no vamos a tener hambre, ni sed, ni debilidad. Vamos a tener un cuerpo semejante al del Señor, y con ese cuerpo vamos a permanecer toda la eternidad. Sin embargo, las naciones sobre las cuales vamos a reinar, amados hermanos, van a tener todavía cuerpos naturales y van a tener su naturaleza caída. Por eso van a todavía pecar, todavía van a morir, todavía van a casarse, todavía van a tener hijos
Y son esos hijos que nacen de esas naciones los que al final del milenio van a ser engañados de vuelta por Satanás cuando Satanás sea liberado. Amén. Si nosotros vamos a Mateo, a capítulo 25, vamos a leer unos versículos acerca de lo que estamos hablando de las naciones. Hermanos amados, dice ahí en Mateo capítulo 25, desde el verso 31. Este es el segundo juicio, hermanos. Van a haber 3 juicios que el Señor va a realizar. El primero es el tribunal de Cristo. El segundo es el juicio a las naciones sobrevivientes. Y el tercero es el final, que es el juicio del trono blanco después del milenio. Amén. Entonces, los primeros 2 juicios, el del tribunal de Cristo y el del juicio a las naciones, son antes del milenio, después de su segunda venida. El Señor viene, arrebata su iglesia, baja a la tierra, y entonces están los 2 juicios. Los juicios a la iglesia primeramente, para determinar quiénes van a reinar sobre esas naciones, y sucesivamente el juicio a las naciones. Es el segundo. Vamos a ver ahora en el verso 31, dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Ustedes conocen, ¿verdad? Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Atención a la respuesta. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis, atención, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. O sea, el Señor está juzgando a las naciones juntamente con sus hermanos más pequeños, que ellos están con él. ¿Quiénes son esos hermanos más pequeños? Esos hermanos más pequeños son parte de la iglesia, son aquellos santos que se van a sentar con el Señor porque han recibido la recompensa y el premio y el reconocimiento de parte de Dios, porque ellos han vencido. Y entonces estos hermanitos más pequeños que sufrieron en el tiempo de la tribulación son los que van a recibir o no ayuda de las naciones. Y en base a esa ayuda o no ayuda de las naciones van a entrar al reino como premio o van a ir directamente al lago de fuego. Las demás naciones que no van a ayudar a los santos, que no van a ayudar a los judíos que van a sufrir persecución, van a ir directamente al lago de fuego. Pero las naciones que ayudan o que van a ayudar, que no se van a poner la marca, que están en favor de ayudar a los santos y que van a estar en contra del anticristo, porque van a haber naciones así, como ya hay hoy, amados hermanos, esas son las naciones que de alguna manera van a recibir el premio, la recompensa de ser trasladadas al reino. Y entonces los santos vencedores van a reinar sobre esas naciones. Amados hermanos, los santos van a reinar sobre esas naciones por 1000 años enteros, amados hermanos. Amén. Entonces, este es el juicio a las naciones, que es el segundo. Hermanos amados, volvamos ahora a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a leer los versículos desde el versículo 4 en adelante para ver este aspecto de el reino, ¿verdad? Del reino. Dijimos en el versículo 3 que Satanás fue atado, y ahora en el verso 4 a Juan se le muestra lo siguiente. Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Hermanos amados, estos tronos que ve Juan son los mismos tronos que ve Daniel en el Daniel capítulo 7,
donde después de la manifestación del anticristo, también Daniel ve unos tronos. Y sobre esos tronos se van a sentar, ve Juan, los que recibieron facultad de juzgar. O sea, el Señor promete que hay algunos de la iglesia que van a sentarse en esos tronos con él porque han recibido la facultad de juzgar según el juicio de Dios. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 2, amados hermanos, en el los versículos 26 y 27, el Señor le dice un mensaje a Tiatira y al verso 26 le dice lo siguiente: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ahí está. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. O sea, también, así como el Señor va a regir a las naciones con vara de hierro, así también los santos que venzan, que reciban facultad de juzgar y que están en las iglesias, porque este mensaje fue dado a la iglesia en Tiatira de parte del Señor. Pero el Espíritu Santo dice al que tiene oídos, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces este mensaje es para todas las iglesias. Y el mensaje que el Señor quiere darnos es que él está buscando los vencedores que guarden sus obras hasta el fin. Ellos van a recibir el privilegio de estar sobre las naciones como autoridad. Por eso vemos a los hermanitos pequeños del Señor que están juzgando a las naciones juntamente con el Señor, como el Señor prometió. Amén. Vamos al capítulo 3, también el verso 21. A la iglesia en la Odisea, el Señor le dice lo siguiente: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Acá también está la promesa de los vencedores. Si nosotros vamos a Primera de Corintios, un ratito, hermanos, rápido, vamos a Primera de Corintios. Vamos a leer ahí ya, yo sé que la mayoría de los hermanos saben. Primera de Corintios, capítulo 6. Pablo también dice algo similar y nos recuerda que nosotros estamos destinados a juzgar. O sea, esa es la meta, hermanos. La meta de Dios es que nosotros podamos llegar a ser tan facultados en la vida de iglesia, en la vida del Espíritu, en la vida de oración, en la obediencia, en la santificación, que podamos llegar a el premio, a la meta de poder sentarnos con el Señor y participar de su reino. Pero lastimosamente no todos van a llegar a esa meta. Primera de Corintios 6 dice lo siguiente. Verso 1. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, llevar el asunto ante los injustos y no delante de los santos? Por quienes no lo sabían, hermanos, si nosotros tenemos situaciones entre nosotros, es un pecado llevar esa situación de litigio con un hermano ante un juez injusto. ¿Por qué? Porque entonces no vamos a estar ejercitándonos para la facultad de juzgar, porque nosotros estamos aquí en la tierra para ser facultados, aparte, a través de estos problemas y situaciones, y sobre todo la vida de iglesia, para poder juzgar según el juicio de Dios y juzgar al mundo. Verso 2 dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar asuntos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, hermanos, cuando nosotros encontramos en la vida de iglesia situaciones, problemas, tensiones, no nos desanimemos, porque esa es parte de nuestra carrera en la casa, las relaciones familiares, la relación con la esposa, con los hijos, con los hermanos. Son todas situaciones que el Señor crea para que nos ejercitemos y seamos facultados para juzgar, porque estamos destinados a juzgar al mundo. Amén. Entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 20 y entonces vimos la primera parte, estos que se sentaron en los tronos porque recibieron facultad de juzgar. Y sigue el versículo y dice así: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, Juan también ve a todos los decapitados. Entre estos está, por ejemplo, el apóstol Pablo, porque Pablo fue decapitado por Nerón.
y otros hermanos que están siendo decapitados y que van a ser decapitados en el futuro, Juan lo ve anticipadamente y ve las almas de todos los mártires. Y dice, las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Y agrega otro grupo y dice, también dice, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que también Juan ve a aquellos santos que durante el tiempo de la gran tribulación no se dejaron engañar ni arrastrar por el sistema diabólico, no adoraron a Satanás, no recibieron la marca y por ende sufrieron el martirio. Fueron muertos por causa del Señor y por causa de su fe. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte, como dice en Apocalipsis 12. Entonces, todos estos que recibieron facultad de juzgar, los mártires que fueron martirizados por causa del testimonio de Jesús y la palabra, los que no recibieron la marca, todos, dice la palabra, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Qué precioso, hermanos. Evidentemente, los mártires ya tienen asegurado el trono para reinar con el Señor, porque ellos tienen una mejor resurrección respecto a otros. En la Biblia nos habla de dos resurrecciones, la primera y la segunda, que es la de muerte. Pero entre los santos de la primera van a haber algunos que van a tener una mejor resurrección que otros. Y entre esos están los mártires. Porque, ¿qué significa una mejor resurrección? Significa un mejor galardón, significa un mejor premio, significa una mejor posición durante el reino. Porque no todos en el reino van a reinar, aunque van a haber santos que van a estar en el reino, pero capaz no tengan posición de gobierno. Van a haber santos que van a reinar sobre 10 ciudades, otros sobre 5, otros sobre 1. Van a haber santos que lastimosamente también van a tener que ser corregidos, disciplinados en el tiempo del reino. No es todavía la Jerusalén final. Entonces, hermanos, dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Hermanos, los otros muertos son aquellas personas que murieron y no creyeron en el Señor. Todos los que creyeron en el Señor y murieron en el Señor y están muertos con sus almas, cuando venga el Señor en su venida, ellos van a resucitar y van a reinar con el Señor. Y esa es parte de la primera resurrección. La segunda resurrección, amados hermanos, es para condenación. Y esa va a efectuarse después de los 1000 años. O sea, todos los impíos. Podríamos decir, si Hitler hoy está en el infierno o está en el Hades, nos atrevemos a decir eso si él no se arrepintió y no creyó en el Señor, o cualquier otro personaje, pero para ser más prácticos, vamos a decir que él va a resucitar después del milenio para ser juzgado en el trono blanco y ser lanzado al lago de fuego. Amén. Entonces ahí está hablando de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La bienaventurada, la de los santos. Y en esta primera resurrección, hermanos, están incluidos aquellos que no recibieron la marca, aquellos que no adoraron al anticristo, a la bestia. Esta es la primera. Quiere decir que los santos, la iglesia, muy probablemente va a estar en la gran tribulación y la resurrección, que es la primera, se va a efectuar después del anticristo y la marca. Porque si hubiese una resurrección antes, como algunos hermanos dividen, ¿verdad?, el arrebatamiento de la segunda venida, esta que está diciendo acá no sería llamada la primera resurrección, porque ya hubo otra. Y Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4, no precederemos a los que durmieron en Cristo. Primero los muertos en Cristo resucitarán. Después nosotros seremos transformados. Entonces, hermanos, eso es importante poder aclararlo. En Daniel 12, en Juan capítulo 5, nos habla de las dos resurrecciones, amados hermanos. Entonces, ve, en el versículo 6 dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea,
si nosotros somos parte de la primera resurrección, ¿verdad? Entonces, hermanos, somos bienaventurados porque la palabra nos promete que vamos a ser sacerdotes de Dios y también de Cristo durante 1000 años y vamos a reinar. Por eso somos un reino de sacerdotes. Reino y sacerdocio. Son las dos cosas que el Señor quiere que su iglesia se ocupe. Nosotros hoy, hermanos, servimos al Señor, pero estamos introduciendo el reino como hijos del rey aquí en la tierra. Amén, hermanos. Entonces, ahí estuvimos viendo este aspecto del reino. Hermanos amados, vamos a leer un ratito ahí en Daniel al capítulo 12. Me interesa poder leer eso un ratito antes de pasar a la última parte del capítulo. En Daniel al capítulo 12, si ustedes me acompañan, hermanos amados, vamos a buscar ahí después de Ezequiel, ya está Daniel, capítulo 12. Dice así, hermanos, la palabra en el capítulo 12, desde el versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Ese es el segundo descenso de Satanás a la mitad de la semana. Será tiempo de angustia, esa es la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. Acuérdense que a la mujer en Apocalipsis 12 se le dio las 2 alas de la gran águila para que volara al desierto donde va a ser sustentada, guardada, protegida por 1260 días. Versículo 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Estas son las 2 resurrecciones. Pero estas 2 resurrecciones están separadas por 1000 años. La primera resurrección es cuando el Señor venga, porque hay un orden para esa resurrección. Y la segunda es después de los 1000 años. Versículo 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estos entendidos son los santos, amados hermanos, que vivieron y recibieron facultad de juzgar, y cuando ellos resuciten van a tener un resplandor mayor que el de otros, un resplandor mayor de gloria, porque han adquirido un peso de gloria importante en su vida terrena, han sido obedientes, han ganado esa recompensa y ese premio, han superado la prueba y por ende van a resplandecer mayormente. Otros van a resucitar en la primera resurrección, pero en vez de recibir premio van a sufrir pérdida. La pérdida de la recompensa, como dice 1 Corintios 3, pero no van a perder la salvación, porque aunque él mismo será salvo, pero como pasado por fuego. O sea que hay también una disciplina para aquellos siervos que no fueron fieles, que fueron malos, para aquellos vírgenes que no se prepararon y que no fueron prudentes. No van a tener ese privilegio de poder estar, ¿verdad?, con el Señor. Amén, hermanos. En 1 Corintios capítulo 15, vamos un ratito rápido ahí a 1 Corintios 15. Vamos a leer un pasaje para que ustedes vean, hermanos, el orden de la resurrección. La primera y la segunda resurrección nos habla, pero hay un orden. Dice en el versículo 20 de la primera carta de Pablo a los Corintios, versículo 15. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. O sea, este versículo dice que las primicias, o sea, el primerito de entre los muertos es Cristo. Cristo es el primogénito de entre los muertos. Es el primero que resucita de la nueva creación. Antes de Jesús, otros resucitaron como Lázaro y otros, pero volvieron a morir. Amén, ¿se entiende? El primero que resucita para nunca más volver a morir, esa es la primera resurrección, es Jesús. Jesús es la primicia. Versículo 21, pues por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Acá está el orden. Cristo, como explica en el 20, las primicias, o sea, el primerito es Cristo y él se tuvo que presentar al Padre después de haber resucitado y cumplido la obra. Él es el primero. Después, ¿qué dice?
Cristo las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Esa es la primera resurrección. La resurrección bienaventurada de los santos que acabamos de leer en Apocalipsis 20. Cuando Él viene es que resucitan los muertos. Y en esa resurrección están incluidos los que no recibieron la marca de la bestia. Entonces, luego los que son de Cristo en su venida. Y después dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y todo poder. O sea que al final del milenio, cuando se haya suprimido todo poder y todo dominio, el Hijo mismo va a entregar el reino al Padre y entonces van a resucitar los impíos para ser juzgados en el trono blanco, que es el tercero de los juicios. Amén, hermanos. Espero que se haya entendido. Entonces, ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 20 para poder leer los últimos versículos justamente que hablan del juicio ante el trono blanco. Dice desde el verso 11, amados hermanos, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se halló ya para ellos. Acuérdense que cuando termina el milenio, la vieja tierra y los viejos cielos van a ser completamente consumidos por el fuego del Señor y van a dejar espacio para los nuevos cielos y la nueva tierra que se describe en el 21 y 22 de Apocalipsis. Amén, hermanos. Entonces el verso 12 dice, y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Algunos creen que no van a pasar por ese juicio, que van a seguir haciendo sus barbaridades y que no van a sufrir la rendición de cuentas. Pero hay libros donde se registra cada obra de aquellos que no tienen al Señor y van a tener que rendir cuentas y van a ser juzgados para ser lanzados al lago de fuego. Dice en el 13, el mar entregó los muertos que había en él. Hay muchos que murieron en el mar, ¿verdad? Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, porque hay muchísimos muertos en la muerte, que es un reino de muerte, que es como la antesala al Hades, que es el lugar de tormento. Entonces, el reino de muerte hay muertos, en el Hades hay muertos que no creyeron en el Señor y ya están en un lugar de tormento y están esperando el juicio. Estos van a volver a vivir, estos van a resucitar para ser juzgados y ser lanzados al lago de fuego. 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. O sea, el lago de fuego es la muerte segunda. O sea, la separación eterna de Dios, porque la palabra muerte es separación. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, es interesante notar que aquí en este último de los 3 juicios después del milenio aparece el libro de la vida y es muy probable que aparezca. ¿Por qué? Porque durante el milenio van a haber naciones que se van a convertir y entonces al resucitar van a convertir y van a morirse o van a ser trasladadas a ese juicio y al resucitar se van a hallar escritas en el libro de la vida. Pero aquellos que murieron y no resucitaron y que se van a levantar, todos esos son impíos que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces, hermanos, estas naciones que se convierten en el milenio van a ser las mismas naciones que van a ser trasladadas también a la Nueva Jerusalén, porque la Nueva Jerusalén va a estar compuesta por los santos, es la iglesia, pero afuera de la Nueva Jerusalén, que es la gran ciudad, van a estar las naciones que fueron salvas durante el milenio. Amén, hermano, eso lo vamos a ir descubriendo ya más adelante en el detalle. Entonces, hermanos, este capítulo 20 nos muestra ese tiempo glorioso después de la venida del Señor, cuando el Señor establezca su reino acá en la tierra. Recuerden que cada uno de nosotros debe primeramente saber que aunque ya hemos sido lavados, ya hemos sido purificados, ya somos santos, ya somos la iglesia, cada uno de nosotros deberá presentarse y comparecer ante el tribunal de Cristo. Y dice 2 Corintios 5:10, para recibir lo que hayamos hecho
mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o malo. O sea que no solamente vamos a recibir la recompensa y el premio, sino que también podríamos recibir azotes, cárcel, fuego, disciplina, no eterna. Pero si hemos actuado mal, si hemos sido infieles, si no hemos querido solucionar problemas, si no hemos querido ordenar nuestras vidas, si no hemos querido hacer aquello que ya hace rato el Señor nos dio tiempo, entonces como hijos de Dios no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a perder el privilegio de poder sentarnos con Él para reinar o de poder entrar y ser partícipe de esa cena de fiesta de las bodas que es el milenio. Y vamos a quedar afuera, no eternamente, porque dice, no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Amén, hermanos. Entonces, el tribunal de Cristo es algo muy serio, hermanos. Dice que al que mucho se le dio, hay hermanos que han recibido salud, dinero, talentos, familia, padres cristianos. Y, hermanos, a ellos se le va a pedir muchísimo. Y hay a otros hermanos que se le ha dado menos. Y en base a eso se le va a pedir cuentas. Y aquellos que han enterrado su talento, lo han guardado en un pañuelo, no han negociado, no han buscado llevar mucho fruto, que son almas, discípulos, creyentes, nuevos, que cuidamos, que ayudamos, que oramos por ellos, comenzando por nuestra casa. Aquellos que no hemos vivido de esa manera, hermanos, en este tiempo, en vez de recompensa vamos a recibir reprensión y castigo, no eterno. Por eso el Señor le dice a la iglesia que estaba en Filadelfia, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, porque podemos sufrir pérdida. Entonces ese es el primero de los 3 juicios para la iglesia, el tribunal de Cristo. Y todos debemos comparecer. Pero una vez que ya el Señor, hermanos, determina, ok, acá están los vencedores, ¿verdad? Los apóstoles, los mártires, los que recibieron facultad de juzgar, uno sobre 10 ciudades, otro sobre 5. Esas ciudades, hermanos, van a estar pobladas por las naciones que quedaron de la gran tribulación y que sobrevivieron y que de alguna u otra manera van a pasar por el segundo juicio, que es en Mateo 25. El Señor las juzga, las naciones que ayudaron a los santos van a recibir una segunda oportunidad y van a ir a la vida eterna, en el sentido que van a entrar a ese tiempo como un premio y van a vivir ese tiempo, y las naciones que no ayudaron van a ir directamente al lago de fuego. Ese es el segundo juicio. Y cuando ya el Señor ata a Satanás, pone un sello sobre él, lo manda al abismo, establece quiénes van a reinar con él, amados hermanos, después de esos 1000 años, Satanás es suelto por un tiempo para volver a engañar a aquellas naciones que nacieron y poblaron de vuelta la tierra en un tiempo donde los niños dice que van a meter y jugar con la serpiente, meter su mano en la cueva de la culebra, el león y el cabrito van a estar juntos comiendo paja. Hermanos amados, eso se va a hacer algo espectacular. La gente que va a ser trasladada al reino va a ser restaurada físicamente a ese estado original, digamos, parecido cuando tenían en los hombres que vivían al comienzo en Génesis 500, 600, 700, 800, 900 años, pero con cuerpos naturales. Amén, hermanos. O sea que va la misma naturaleza, el evento de la venida del Señor va y la glorificación de los hijos va a tener un efecto tal en la naturaleza que va a ser el paraíso en la tierra por 1000 años. Y aquellas naciones que no obedezcan en ese tiempo van a ser tratadas con vara de hierro. O sea que va a ser un juicio y un orden de justicia y de paz. Y el que no quiere, no va a llover sobre ellos, van a recibir plagas, van a ser juzgados los que no quieran obedecer. Vamos a gobernar el mundo, hermanos. Vamos a gobernar el mundo entero con Cristo. Cristo a la cabeza y nosotros con él, disfrutando del mundo entero y su gobierno, disfrutando de ese tiempo. Ese es el destino de la iglesia. Y nosotros tenemos que orar
y trabajar para que su reino venga y para participar de ese reino y que ese reino sea ya una experiencia hoy en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Que ya hoy el Señor reine y que ya hoy el Señor sea aquel que gobierna plenamente en nuestras vidas y que podamos ayudar a armarnos de toda la armadura para resistir contra todos los ataques de Satanás y ayudar a otros que todavía están, amados hermanos, tormentados por espíritus para expulsar demonios, echar al enemigo para que salga y que llegue el reino con el evangelio y las casas y las familias puedan estar libres de todo espíritu maligno, porque hay que atar al hombre fuerte para que el reino sea nuestra experiencia. Amén, hermanos. Y entonces al final de ese tiempo de glorioso del Señor, donde todas las naciones van a recibir beneficios de él y vamos a vivir un reino justo, finalmente, que es lo que queremos. Entonces, hermanos, la última prueba va a ser cuando Satanás sea suelto y el último juicio va a ser ese tercer juicio del trono blanco que acabamos de leer, donde ya van a ser lanzados Satanás y todos los que no recibieron al Señor al lago de fuego. Para dejar espacio ¿a quién? A los nuevos cielos y a la nueva tierra que desciende, esa nueva ciudad que es la iglesia, que representa la iglesia, amados hermanos, la ciudad gloriosa, llena del esplendor de Dios, para eternamente reinar en esa ciudad santa. Va a ser eterno, nunca jamás va a terminar ese tiempo de gloria, de regocijo, de gozo, de alegría, de bondad, de alabanza, de trabajar, de reinar. Todo eso, hermano, es el destino que Dios preparó para nosotros por amor a su nombre y amor a sus criaturas. Y sin embargo, hermanos, del otro lado, eternamente va a haber un lugar de tormento para Satanás, para la bestia que es el anticristo, para el falso profeta y para todos aquellos que rechazaron creer en el Señor. Entonces, hermanos, si esta es la expectativa, si esto es lo que nos espera, hermanos, aprovechemos bien el tiempo. Hermanos, levantémonos para servir al Señor. Busquemos tener vidas consagradas todos los días, aprovechando cada oportunidad para entender al Señor, para ayudar a otros, para llevar su palabra, para exhortar a los santos en la iglesia, para perfeccionar a los santos, para llevar fruto, para servir, hasta para estar dispuestos a sufrir, si es posible, dar la vida por el Señor, porque va a ser un tiempo capaz de sufrimiento, pero es un tiempo pero tan pequeño respecto a todo lo que nos espera, hermanos. Así que, hermanos, si nosotros queremos experimentar hoy, ahora, en este tiempo, la abundancia, el gozo, la alegría, el amor, el poder de Dios, la sabiduría de Dios, ya podemos empezar a gustarlos si somos obedientes, si nos negamos a nosotros mismos, si empezamos a hacer lo que dice la palabra y ya no somos más desobedientes, hermanos, y empezamos a cumplir aquellas obras que el Señor quiere que cumplamos y que Él ha preparado de antemano, sin estar distraídos, pidiendo del Señor, viviendo la vida de iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya no es tiempo, hermanos, de estar viniendo y no viniendo a la reunión de iglesia, porque nos necesitamos todos como el cuerpo de Cristo. Necesitamos que se levanten obreros, necesitamos que se levanten ancianos, necesitamos que se levanten diáconos, diaconisas, hermanas y hermanos que estén levantándose para servir con sus ministerios y sus dones y glorificar a Dios y ayudar a la gente para que Cristo sea el todo y en todos, para la gloria de Dios. Hermanos amados, la expectativa y el destino que nos espera es impresionantemente maravilloso. Y vale la pena, hermanos, que podamos entregar toda nuestra vida al Señor, consagrar todo nuestro ser a Dios, vivir una vida de mansedumbre, pedir perdón y arreglar cuentas ahora que estamos a tiempo. Ahora estamos a tiempo para arreglar cuentas,
para que no nos llegue el momento donde el Señor, en vez de premiarnos, nos tenga que disciplinar. Porque Él al que ama castiga y disciplina. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu promesa. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado, Señor, en tu palabra escrita aquello que va a suceder en el futuro, Señor. Y nosotros creemos plenamente, al menos yo, Señor, tengo esta convicción de que tú estás por venir, Señor, de que va a ser un tiempo de angustia como la mujer encinta antes del alumbramiento de su hijo, pero así como ella, Señor, sufre dolores de parto antes de tener el gozo y la felicidad de tener a su hijo en sus brazos, capaz nosotros también, Señor, pasaremos un tiempo de prueba, pasaremos un tiempo de angustia y queremos estar preparados, Señor, confiados en ti, no temiendo, Señor, sino mirándote a ti, Señor, no depositando nuestra confianza en nosotros ni en los hombres, sino solamente en ti, Señor, en tu cuerpo, para vivir ese tiempo y lo que nos espera, Señor, esperando tu venida. Y mientras te esperamos, trabajando para salvar almas, trabajando para liberar, trabajando para ayudar, trabajando para perfeccionar a los santos, para que en aquel día, Señor, muchos de nosotros podamos alegrarnos contigo al recibirte en las nubes, en los aires, para venir a esta tierra primeramente a establecer tu reino, para que toda rodilla se doble, toda lengua confiese que tú eres el Señor, el Dios único y verdadero, aquel que venció a la muerte y que va a vencer al último enemigo, que es la muerte para siempre. Gracias por la vida eterna. Gracias por la promesa del reino. Gracias porque sabemos, Señor, en lo profundo de nuestro ser, que tú estás por venir y queremos pedirte, Señor, que nos capacites, que nos llenes, que nos ayudes, que nos hables, que todo lo tuyo, Señor, pueda estar permeando a tu iglesia, Señor, cada día, Señor, para que seamos matrimonios, familias, hijos, iglesias llenas del Espíritu Santo, expresando plenamente y perfectamente tu vida mientras te esperamos, Señor. Señor, hay mucha gente que necesita aún y hay mucho trabajo aún por hacer mientras te esperamos. Capacítanos, Señor. Guárdanos del mal en el nombre de Jesús. Señor, nos queremos vestir de ti, tomar toda la armadura para resistir y estar firmes contra todas las acechanzas, contra todos los dardos del enemigo, Señor, y te pedimos que nos guardes de él, Señor. Guárdanos del mal y capacítanos, Señor, con esa autoridad que nos has dado para echar fuera todo espíritu maligno de las personas, de las familias que están sufriendo ese tormento. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, el nombre que está por sobre todo nombre. Amén, amén y amén. Aleluya.